Jesús. Háblanos con poder y autoridad. Necesitamos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Vamos a meditar en la palabra. Amén. ¿Se ve bien así? Abra su Biblia en la primera carta a los Corintios. Los niños que salgan a su clase, por favor. Así como van los niños corriendo, contentos. Amén. Así deberían de venir los hermanos a la iglesia. Amén. Vi un video de cuando en otro país se abrieron las iglesias y todos entraban corriendo, gritando, alabando. Pero algunos hermanos cuando se abrieron las iglesias dijeron, pero ya vamos a ver, ¿verdad? Entre más vacaciones queremos de no congregarnos. ¿Ven? Fue casi medio año estando de vacaciones espirituales, y el problema de no congregarse es que a veces vamos a pensar que ya no lo necesitamos. Amén. Hoy me decía una persona, y no puedo yo cantar aquí, y yo no puedo aquí ver predicaciones. ¿A poco si viene el Señor no me voy a ir? Le dije, la Biblia dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Amén. Pero vamos a dejar en paz a los que no se quieren congregar. Vamos a leer la Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Hoy vamos a hablar de los Corintios. Amén. ¿De qué vamos a hablar? De los Corintios. Pablo escribió 2 cartas a la iglesia que estaba en Corinto. Dice, os ruego pues, hermanos, fíjese la manera en que el apóstol se dirige hacia los corintios. Les hace un ruego. Amén. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. Que habléis todos. ¿Qué dice? Una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, la iglesia debería de hablar un solo idioma. Amén. El del Espíritu Santo. Amén. Porque es una de las cosas que el apóstol recalca, que hablemos todos una misma cosa. La división es el resultado de vivir un cristianismo en la carne y no en el espíritu. Alguien que no se quiere sujetar, alguien que no quiere obedecer, alguien que no se quiere someter a la doctrina, hermano. Alguien que no se quiere someter a la doctrina es porque está en la carne. ¿Cuántos dicen amén? El ego, la ambición de tener una posición o un nombramiento o ser importantes, un título, porque ya nadie quiere ser siervo o obrero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nuestro ego, nuestra ambición de tener una posición y ser importantes, oiga esto, hay mucha gente que quiere ser importante en la iglesia. ¿Y quién es el importante en la iglesia? No va a decir el pastor, por favor, porque entonces estamos en la calle. El importante, hermano, el mero, el dueño de nuestra alma y de nuestro espíritu es Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, hermano. Entonces no tenemos por qué buscar ser protagonistas.
Porque el único protagonista se llama Jesucristo. Por eso Juan decía: es necesario que yo mengüe para que Él crezca, y lo que yo lo hago para Él, y no para que me vea la gente, y no para que yo sea conocido, y no para que yo sea importante. Porque el importante, hermano, no era el burrito que iba cargando a Jesús. El importante era el que iba arriba del burrito. Y Dios escogió ese burrito. Y entonces, hermano, el burrito, como era burrito, creyó que estaban echando las palmas y que estaban poniendo los mantos porque él iba pasando. Pero el protagonista no era el burro. O el pollino, pues, para que no se vea tan feo. El burrito. El protagonista se llama Jesucristo, y el protagonista de nuestra salvación se llama Jesucristo. Y el importante en nuestras reuniones se llama Jesucristo. Y el importante en nuestras reuniones se llama Espíritu Santo. Que venga la gloria, que venga el poder de Dios, que venga la llenura del Espíritu Santo. No importando las circunstancias, no importando si se llenan las sillas o no se llenan. El importante ha venido. El importante está manifestando su gloria y su poder. Entonces, el Espíritu Santo trae unidad. Diga conmigo: el Espíritu Santo trae unidad. Si yo camino con el Espíritu Santo, voy a querer fomentar la unidad. Pero si yo no camino en el Espíritu, sino en la carne, voy a fomentar la división. Por eso es importante caminar en el Espíritu, para caminar en unidad como iglesia. Amén. Por lo menos que los que estamos aquí podamos caminar en unidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos la mente de Cristo. Hay cristianos. Dice el texto del versículo 10 que tenemos que ser de un mismo parecer. Pero hay cristianos que nada les parece. Diga: lo que está a su lado, ese no es tu caso. Ni te apellidas Contreras. Pero a veces no somos de un mismo parecer. Es que a mí no me pareció, es que a mí no me gustó. Ese no es el caso de ninguno de los que están aquí, nadie lo ha dicho. Yo estoy loco. 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Cuántas contiendas, amado hermano, hay dentro del pueblo de Dios? Amén. Y las contiendas es otro fruto de la carnalidad del cristiano. Hay una rivalidad que no debería de haber. ¿Cómo se llamaba la rival de Ana? Penina. ¿Y qué hacía Penina? Le pasaba la panza. Mira, yo si puedo tener hijos y tú eres una estéril. Y había una rivalidad. Y así hoy en día muchos ministros dicen: mira, yo tengo mi auditorio lleno y tú no. Mira, yo tengo trompetistas, yo tengo saxofonistas. Y pareciera que es una rivalidad. Y no debería de ser así. Usted se encuentra un cristiano y le dice: ¿y cuántos se congregan ahí donde tú estás? Bueno, pues a veces somos 20, a veces somos 30. Los domingos a lo mejor somos 50. No, donde yo voy somos 5,000. Y estamos comprando todos los terrenos de alrededor. ¡Qué bueno! Pero que no sean presumidos. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo es para la gloria y la honra del Señor. Entonces pareciera que hay una rivalidad, ¿verdad? ¿Y a cuántos países ha viajado tu pastor? No, pues sí, con trabajo se ha ido a Oaxaca, ¿verdad? Entonces es que mi pastor es internacional. Usted diga: el mío es interranchonal. ¿Y cuál es el problema? Pero pareciera que hay una rivalidad. ¿Y cuántas exaltadoras hay? Pues como unas 3 o 4. Y acá, no, acá hay 200. Qué bueno. Todos queremos ser importantes. Y el único importante es el Espíritu Santo. El más importante que venga a la reunión se llama Espíritu Santo, y que se manifieste. La nueva traducción viviente traduce
contiendas, como peleas. Si somos un ejército, no podemos seguir peleando entre nosotros. Hay que pelear con el diablo, no con nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 12, ¿qué dice? Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Yo. Uno de los problemas más grandes de la cristiandad hoy en día es el yo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Yo. No vivas enfocado en tu yo. Pablo logró matar su yo y dijo: ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Diga conmigo: ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando alguien te invite a pecar, dile: es que ya no vivo yo. Oye, ¿por qué no lo vas a hacer? Lo que pasa es que yo soy de Cristo. Y dice Pablo que cuando ya estamos en Cristo ya no conocemos a nadie según la carne. ¿Cuántos dicen amén? En este pasaje es mencionado 4 veces yo. Lo que yo quiero, lo que yo anhelo. ¿Y dónde queda la voluntad de Dios? Si siempre anteponemos nuestro yo. Si a veces anteponemos nuestros sentimientos. El corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mucha gente, hermano, se dejó llevar por su corazón y por sus sentimientos. Y se casó. Y no le fue bien. Porque el corazón es engañoso. 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados? ¿En el nombre de Pablo? Hay una pregunta: ¿Cristo está dividido? No. Cristo quiere, hermano, que estemos unidos. La iglesia no es de ningún hombre, sino de Cristo. Pero hay veces, hermano, que los hombres se han apropiado de la iglesia y empiezan a establecer doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, y empiezan a adueñarse de lo que no es de ellos. Empiezan a recibir gloria, empiezan a recibir alabanza, empiezan a recibir, hermano, cosas que solamente le pertenecen a Dios. El único digno de gloria es Jesucristo. A mí no me gustaría que usted dijera, como nuestro pastor nos ha enseñado, sino que usted dijera, como la Biblia dice, como está escrito en las Sagradas Escrituras. Porque todo lo que yo le predico, hermano, no es mi revelación, es la revelación que está plasmada en los 66 libros de la palabra de Dios, y no es mi revelación. La palabra de Dios en Apocalipsis dice que la revelación le pertenece a Jesucristo. El dominio le pertenece a Jesucristo. La gloria le pertenece a Jesucristo. Amén. No haga de los ministros un becerro de oro. Amén. Es que va a venir fulano de tal y voy a ir porque lo quiero escuchar. Amén. Va a venir tal grupo y no importa que cobren 600 pesos la entrada, lo voy a pagar. Estamos haciendo ídolos. Y el único digno de gloria se llama Jesucristo. 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado sino a Crispo y a Gayo. Amén. Diga conmigo: todo es gracias a Cristo. Todo es gracias a Cristo. Todo lo que pasa es por su misericordia. Porque nosotros, hermanos, somos imperfectos. Porque nosotros, hermanos, somos falibles. Porque nosotros le fallamos al Señor, de hecho, de pensamiento, de palabra. Y si hoy estamos aquí es por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios
Mucha gente murió, hermano, en el COVID, pero nosotros aquí estamos porque Dios debe tener un plan para nosotros. No es porque seamos mejores que ellos, es por la pura bondad, por la pura misericordia del Señor. 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿A qué mandaron a Pablo? ¿A qué mandaron a Juan el Bautista? A bautizar. Por eso le decían Juan el Bautista, porque se la pasaba bautizando. Porque eso lo mandaron. Entonces usted tiene que decir, bueno, a Pablo lo enviaron a predicar el Evangelio, a Juan lo enviaron a bautizar y a preparar el camino para Jesús. Señor, ¿y a qué me mandaste tú acá? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quieres que yo haga? No voy a copiar lo que los demás hacen. Dime a mí lo que yo voy a hacer. Y a lo mejor el Señor te dice, te vas a levantar a las 4 de la mañana y vas a interceder. Señor, a las 5. ¿Verdad? Entonces va a venir el Señor, hermano, y te va a direccionar. Ahora vas a ir el día de mañana y le vas a ir a predicar al vecino que te echa la basura. Señor, voy a volver a hablar, necesito otra confirmación. ¿Verdad? Y entonces le tenemos que preguntar al Señor, ¿y yo qué hago? ¿A mí en qué me vas a ocupar? ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Recuerda, hermano, que hay una sabiduría terrenal, pero hay una sabiduría que viene de lo alto. Lo que Cristo hizo en la cruz, tenemos que tenerlo presente. Decía un meme ahí en el Facebook, no se puede repetir la Semana Santa porque no acabé de reflexionar. Entonces, hermano, la gente pensaba en Cristo, algunos, la semana pasada, pero ahorita ya se les olvidó. Amén. Se acabó la Semana Santa. Pero el Señor quiere una vida santa. Nosotros no guardamos días, nosotros creemos que todos los días son el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que Cristo hizo en la cruz lo tenemos que tener presente. Siempre. Cuando se deja de hablar de Cristo, se empiezan a hablar puras vanidades. Mis viajes, lo que yo tengo, lo que yo hice, a quien yo ayudé. Ya se dejó de hablar de Cristo y se empezó a hablar de la vanidad del hombre, y entonces el ego del hombre empieza a subir. Vaya a Santiago 3:13, pero no pierda la cita que tenemos porque vamos a regresar. Santiago 3:13, nada más para tocar el punto de la sabiduría. Santiago 3:13. Amén. Surge una pregunta del apóstol Santiago ahora. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Hagámonos esa pregunta. ¿Quién es sabio y entendido de vosotros? ¿Sabe qué, hermano? Que hoy falta mucha sabiduría y mucho entendimiento por parte del pueblo de Dios, porque los días que estamos viviendo son malos. El calentamiento global, hermano, es alarmante. El sol, hermano, en actividad es alarmante, está quemando de una manera tremenda. Y ya se atrevieron a decir algo los de la NASA, creo que fueron, que si no cambia esto en 3 años, se va a poner más fácil. Ellos dijeron se va a acabar el mundo. Se están acabando los recursos. Se está acabando el agua. En Monterrey se secaron los ríos. Ahora que fuimos, y no, pues vamos al río fulano de tal, dijeron no, porque está la Guardia Nacional y están resguardando la poca agua que hay. Porque se está acabando el agua. En Monterrey que había bastante agua, que los ríos, hermano, estaban llenos, ahora están secándose.
Y hoy la gente, hermano, como que le falta entendimiento, como que no sabe el tiempo que le ha tocado vivir. Deberían de estar buscando a Dios, deberían de estar clamando, deberían de estar suplicando que sean dignos de escapar de lo que se viene. ¿Qué me dice de la economía? Todo está subiendo, todo está subiendo, todo está subiendo. Y cada vez el dinero vale menos. Cada vez los salarios, hermano, valen menos. Cada vez usted va al supermercado y ya no trae nada. Y dice, pero ¿qué pasó si traía tanto dinero? Antes llenaba el carro y ahora nada más llenó una canasta azul. Nos falta, hermano, ser sabios y entendidos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nuestra conducta tiene que estar a la altura de un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El conocimiento debe reflejar, se debe de reflejar en tu conducta. ¿Cómo se porta la gente en la iglesia? Bien. Cuando están delante del pastor. Bien. Gloria a Dios, aleluya. Siervo del Señor. Shalom. Pero allá afuera, ¿quién sabe? Algunos bien y algunos no. Amén. Tenemos que pararnos a la altura de lo que somos. Yo me tengo que parar a la altura de un pastor aquí y allá afuera. Porque yo soy pastor aquí y allá afuera. De hecho, ya la mayoría de la gente no me dice por mi nombre, me dice pastor. Y a veces hasta parece que los hermanos salen debajo de las piedras. Pastor, pastor, pastor. Amén. Dice el 14: pero si tenéis celos, amargos y contención en vuestro corazón. ¿Y a poco ese hermano ya lo van a poner a servir? Se acaba de llegar. Yo llevo 500 años con usted. ¿Qué hay? Celos. ¿Quién cree que pone los celos en el corazón? Los celos amargos, Satanás. ¿Por qué mató Caín a Abel? Por envidia, pero de la buena. ¿Ah? No recibió la ofrenda de Caín, pero la de Abel sí. ¿Y qué le dijo? Hermanito, salgamos al campo. Y lo sacó al campo y lo mató. Fíjese hasta dónde llega la envidia. Qué bueno que le fue mal. Eso no es el Espíritu de Dios. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis. ¿Quién es la verdad? Jesús. Esto es el fruto de la carnalidad, los celos. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Será que a veces entre hermanos hay celos? ¿En las familias? Ah, es que ese es tu consentido. Ah, es que esa es tu consentida. Ah, ¿verdad? Y empieza a haber contención, perturbación y toda obra perversa. Y siempre en una familia hay consentidos. Aunque los papás digan, yo los quiero a todos por igual, decían. Siempre tienen su preferencia. Siempre van a decir que no, yo no, pastor, yo los trato a todos por igual. Hay que preguntarles a ellos. Y ellos van a decir, él es el consentido. Y lo van a aborrecer por ser el consentido, porque acuérdense, eso es bíblico, porque a José lo aborrecieron por la túnica de colores. Y a veces la gente nos aborrece por nuestra túnica de colores. Entonces, dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente
pura, porque lo que viene de arriba, hermano, es puro. Después, pacífica. Diga conmigo, necesito ser pacífico. Diga a las hermanas, necesito ser pacífica. Es que soy una mujer de guerra. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué sentiría usted si le dijeran hipócrita? ¿Se sentiría ofendido? Pero si fuera cierto. Ay, hermano. Mire, le voy a poner en especial. La hipocresía quiere decir actor. Cuando alguien te diga hipócrita es porque te está diciendo es que estás actuando de una manera que no eres. Por ejemplo, hay iglesias donde no dejan entrar a las hermanas con pantalón, porque para ellos es del diablo, ¿verdad? Entonces todas las hermanas vienen con faldas largas, pero allá afuera andan con pantalón y con minifalda. ¿Sí? Eso es una hipocresía. Porque están mostrando una cara aquí y ahí están mostrando otra cara. ¿Cuántos dicen amén? Porque solamente para venir a la iglesia y dar una apariencia, pero allá afuera son otros. Es como si yo aquí viniera bien peinadito y allá afuera con palos, ¡pum! Y ¡pum! ¡Va! Y me encuentro, ese es el pastor, esos los parados. No, hermano, debe de haber una coherencia. Porque entonces yo estoy actuando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice el 18: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora la pregunta del millón es: cuando llegas a algún lugar, ¿haces la paz o haces la guerra? ¿Eres de los que llegan a poner paz o de los que llegan a alborotar más? Porque nosotros tenemos que ser pacificadores. Dice la Biblia: bienaventurados los pacificadores. Y cuando tú has muerto a tu yo, hermano, aunque te la mienten. A veces uno va manejando tan tranquilo y te empiezan a insultar. Que a veces uno se quiere bajar de la cruz, pero se acuerda uno que es pacificador y dice: me callo. ¿Cuántos dicen amén? La gente te va a insultar, la gente te va a desafiar, el diablo te va a retar para que te bajes de la cruz, pero no te bajes. Qué calladitos están. Vuelva a 1 Corintios 1:18. Le dije que no la perdiera. ¿Qué dice? Porque La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros y es poder de Dios. Cuando María Magdalena vino a decirle a los discípulos que Jesús había resucitado, la tomaron de loca. No le creyeron. Y se tuvo que levantar Pedro y Juan e ir a corroborar. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es necesario hablar del sacrificio de Cristo. Ahora, en este pasaje hay dos grupos: los que se pierden y los que se salvan. Diga conmigo: yo soy de los que se salvan. Pero hay gente que son de los que se pierden. Amén. Y se pierden, hermano, de tantas bendiciones. El evangelio, hermano, es poder de Dios. Nosotros predicamos un evangelio de poder. Este evangelio nuestro tiene el poder de cambiar la mente y el corazón. Porque mucha gente que ha venido a Cristo, hermano, ya no piensa como pensaba antes. Y ya no camina como caminaba antes. ¿Cuántos dicen amén? 19. Pues está escrito: corrige la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos.
Esto es importante. Pues está escrito. ¿Por qué lo creo así? Porque está escrito. Y porque dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La sabiduría de nuestro Dios es superior a la de este sistema. Nosotros, nos lo decía el pastor Osvaldo Roldán, nosotros no tenemos que pensar como piensa este sistema, ni podemos actuar como actúa este sistema, sino como actúa Cristo Jesús. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. El mundo está confundido. El mundo está en un caos. El hombre, con toda su ciencia y todos los avances que han tenido, no han podido parar el calentamiento global. Y dicen: ¿y ahora cómo le vamos a hacer si esta tierra se destruye? Nosotros tenemos una reservación en otra atmósfera. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pablo dice: si se deshace este tabernáculo, tenemos otro en el reino de los cielos. Y los millonarios han de decir: pues yo ya tengo mi terreno en la luna. Pero nosotros, nuestro terreno está más allá de la luna y más allá del sol, y no vamos a pagar nada, porque Cristo ya pagó todo en la cruz del Calvario. 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. Alguien se atrevió a predicar y estaba loco, porque seguramente tú no querías, seguramente tú rechazabas, pero alguien estuvo loco y dijo: yo le voy a predicar, y gracias a eso hoy estás aquí. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Cómo entiende usted el versículo 23? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Hubo un hombre que me puso este texto y me dijo: hey, ya no está crucificado. ¿Por qué pones ese texto? Es que ese no es el enfoque de este texto. Que estamos predicando al Cristo que nos vende la religión popular, de ninguna manera. Cuando dice este texto: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, estamos hablando de que Él murió y resucitó por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Estamos dándole valor a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero, y Él se hizo maldición por nosotros para que nosotros fuéramos bendecidos, porque ya teníamos encima la maldición por medio de Adán. Pero a través de Cristo vino la bendición. Por eso le dijeron a Abraham en Génesis 12:3: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, hermanos, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo solamente crucificado. Hablamos del sacrificio de Él, pero los judíos ciertamente tropezadero, pero, y para los gentiles, locura. Más, ¿para quién? 24. Más para los llamados. Para los llamados. Así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder y sabiduría. Diga conmigo: quiero poder, Yo quiero poder y quiero sabiduría. Amén. Y habla de los llamados. Dios ya te llamó. Amén. Pero acuérdense que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esa es la primera faceta. Dios te llama, pero después te escoge. Acuérdense que dice la Biblia que el reino de los cielos es semejante a un hombre que fue a pescar y sacó toda clase de peces y los metió en la barca, pero luego se puso a escoger. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, 25.
Pero lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Fíjense bien. El Señor te está mandando a mirar tu vocación. El Señor te está llamando a mirar que te ha llamado para ser su hijo. Que no soy muchos los sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Fíjense bien. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Para avergonzar a lo fuerte. Lo necio escogió Dios. 28. Y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. ¿Dónde está la jactancia, hermano? De que somos nosotros algo, si gracias a Él somos todo, y sin Él no somos nada. 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿En quién estamos? En Cristo Jesús. No estamos en la religión cristiana, estamos en Cristo. No estamos en la religión cristiana evangélica pentecostal, estamos en Cristo. Estamos unidos a Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjese bien. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Tú ya fuiste justificado. Tú ya estás siendo santificado. Tú ya fuiste santificado. Y ahora viene el día de la redención. Viene el día en que el Señor nos va a sacar de este mundo para llevarnos con Él. Ay, es que ya no me quiero ir, pastor. 31. Para que, como está escrito, el que se gloríe. ¿Por qué dice esto el apóstol? Porque hay gente que se gloria en sí mismo. Hay gente que canta, me doy gloria, gloria. Ay, se da gloria. Pero el que se gloría, gloríese en el Señor. Vaya al capítulo 2, versículo 1. Ahí adelantito. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál era el énfasis de Pablo en sus predicaciones? Lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Que el pueblo ya no necesitaba judaizarse, que el pueblo ya no necesitaba guardar los 613 preceptos, que el pueblo ya no necesitaba circuncidarse, que el pueblo ya no necesitaba hablar hebreo. Solamente necesitaba abrirle su puerta de su corazón a Jesucristo para recibir la salvación. Que la gente ya no tenía que guardar, hermano, una ley rigurosa, sino que ahora había una gracia que se había derramado sobre él. 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, porque era un hombre como tú y como yo. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración. Hay gente, hermano, que tiene mucha palabrería, que tiene mucho conocimiento, pero no tiene nada de manifestación del poder de Dios. Y pudieran haber ido a un instituto bíblico, y pudieran saber todas las reglas gramaticales, y podrían saber toda la homilética, toda la hermenéutica, toda la exégesis, pero no hay demostración del poder de Dios.
no hay demostración de que Dios esté con ellos. Los escuchas predicar, hermano, y no hay un impacto. Y tú dices, wow, está dando datos impresionantes de memoria. No está viendo un bosquejo quizás, pero está dando datos impresionantes, pero eso no impacta mi vida, pero eso no impacta mi corazón. Pero hay alguien que solamente está hablando la palabra y está penetrando en tu corazón y te está bendiciendo y te está edificando y te está desafiando a ser mejor cada día. Amén, amén. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Hay gente que dice, si yo fui al instituto bíblico, ¿cómo es que Dios no me ha usado? ¿Cómo es que no he trascendido? ¿Cómo es que no he avanzado? Y es el pastor Miguel, que no fue. Y ahí está. Y tiene varias iglesias y eso que no fue al instituto bíblico. Porque el Señor escogió de lo vil y de lo menospreciado. Gloria a Dios. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos de ellos, hermano, traen guerra conmigo. Pero que le reclamen a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Muchos comparten, hermano, lo que los hombres dijeron, lo que los sabios dijeron. Compartan lo que la Biblia dice. Para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Amén. Amén. Sino en el poder de Dios. Y una vez a uno de estos hombres le di el lugar, que estábamos en un velorio, y yo estaba muy joven todavía, y empezó a decir, no, a este muchacho le falta mucho. Nosotros hemos viajado, nosotros hemos hecho esto, nosotros fuimos a tal instituto bíblico y a ti te falta mucho. Y le dije, sí, soy un ignorante. Amén. Pero Dios le ha placido levantarme. ¿Cuántos dicen amén? Y va a haber gente, hermano, que te va a querer minimizar, pero tú sabes quién eres en Dios. Amén. Y Pablo dijo, el que sabe, hágase como que no sabe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 6. Sin embargo, hablamos sabiduría. Los que han alcanzado madurez. ¿Entre quién? Los que han alcanzado madurez. ¿Ya alcanzó madurez? A veces piensa uno que la gente está madura. Y oh sorpresa. Amén. ¿Cómo podríamos probar la madurez? Por ejemplo, diciéndole, hermana Dianita, ya no vas a desatar. ¿Pero por qué? ¿Te vas a sentar por un tiempo? No estoy diciendo nada, no estoy hablando nada. Solo estoy poniendo un ejemplo. Entonces la hermana Dianita va a decir, entonces ya no voy a ir. ¿Por qué? Porque ya no voy a participar. Entonces falta madurez. Usted no sabe, hermano, a mí cuántas veces me sentaron. Y no fue porque hiciera cosas malas, sino porque la congregación que yo tenía no quería los eventos de la iglesia central. Y cuando estábamos en los eventos, el pastor general se paraba y me decía, Miguel, ¿dónde está la iglesia? No, pues no quisieron venir. Pues te vas a sentar 3 meses, me decía. Y vas a ir a la iglesia, pero no vas a hacer nada. ¿Está bien? Y era algo injusto. ¿Sí o no? Pero era mi autoridad. Y uno tiene que mostrar madurez de alguna manera. Sí, calladitos se quedaron. Entonces, de repente el pastor le dice a todo que sí, 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 sí. Pero cuando le dice que no, ahí se muestra si hay madurez o no hay madurez. Amén. Amén. Los que han alcanzado madurez. Ahora, ¿cómo se madura? Con las pruebas. Con el fuego. Cada proceso que has pasado te va a hacer madurar. Cada enfermedad que estás pasando te va a hacer madurar, te va a hacer diferente, hermano. Cada etapa de tu vida que has vivido te ha hecho madurar, porque cuando uno es joven, hermano, todo se le hace fácil, pero conforme te va golpeando la vida, hermano, conforme van pasando cosas, tú vas madurando y vas entendiendo. Sí, amén. ¿Qué hace un joven cuando empieza a agarrar un carro? Ay, no. Uno se quiere acabar el asfalto, ¿verdad? Uno, hermano, se quiere acabar la vida. Pero hoy que fui a Monterrey me di cuenta que he madurado.
Porque ya no manejé como la primera vez que fui. Gloria a Dios. La primera vez que fui a Monterrey manejé a 140, 160. Me hice 9 horas y son 12. Y esta vez, hermano, yo más tranquilo, más calmado. Hasta yo mismo me desconocía. Entonces, ¿pero por qué? Porque uno ha ido alcanzando madurez. Uno no puede seguir siendo el mismo, hermano. Viene el Espíritu Santo y nos visita y te empieza a cambiar. De repente, cuando tienes una necesidad, cuando tienes carencia, cuando no hay dinero, y de repente cuando hay, ya no lo derrochas. Porque ya maduraste. Porque ya sabes lo que es no tener y dices, ahora sí tengo, lo voy a cuidar. Te escaso. Entonces vamos alcanzando madurez espiritual. Amén. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. 7. Mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Qué hablamos? Sabiduría de Dios. Y los carnales no lo van a entender. ¿Por qué sabiduría de Dios? ¿A poco no le han dicho a usted, ¿y para qué vas tanto a la iglesia? ¿Y por qué tienes que estar yendo a todos los cultos? ¿Por qué 3 veces a la semana? ¿Y por qué el pastor a fuerzas quiere que estés ahí? Yo digo que con el domingo es más que suficiente, ¿verdad? Entonces, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Entonces, hermano, la sabiduría de Dios es una gloria para nosotros, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 9. Antes bien como está escrito. Es la tercera vez, si no me equivoco, que hemos leído como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que van a la iglesia. Para los que le aman. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez se puso a llorar, porque lo había negado 3 veces. Y el Señor 3 veces le preguntó que si lo amaba. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. ¿Qué tal? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por Dios? ¿Por qué lo hizo todo? En la cruz del Calvario. Amén. Entonces, esa pregunta, hermano, nos la tenemos que hacer. ¿Qué estaría yo dispuesto? ¿Estaría dispuesto a cambiar mi lugar de residencia? Ahí es donde se ponen cardíacas las cosas. 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Se da cuenta lo importante que es estar en el Espíritu, porque si estás en el Espíritu, hermano, vas a recibir revelación. Se te va a quitar la venda de los ojos, se te van a caer las escamas, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y si queremos saber la profundidad, tenemos que recurrir al Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu y da testimonio de que somos hijos de Dios. 2. Y nosotros no hemos recibido el espíritu navideño del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No hemos recibido el espíritu del mundo.
Hay muchos cristianos que siguen con el espíritu del mundo, que siguen la corriente de este mundo. Es más, se parecen al mundo, hablan como el mundo, actúan como el mundo, piensan como el mundo, tienen pensamientos liberales como el mundo y dejan a un lado la palabra de Dios y dejan a un lado la cultura del reino de Dios por someterse a consignas del mundo. 3. Lo cual también hablamos, no con sabiduría, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. O sea que el Espíritu es un maestro para nosotros. O sea que el Espíritu Santo quiere ser tu maestro, quiere ser tu mentor, quiere ser tu profesor, quiere ser tu guía. Cuando usted vaya a leer la Biblia, diga al Espíritu Santo, por favor, ábreme el entendimiento. Como se le abriste el entendimiento a los que iban camino de Maús, cuando se les dio el alimento, conocieron que era Jesús. Amén. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ya te vas con tu pastora que te lea el cerebro, que te lave el cerebro. No entienden la necesidad que tenemos nosotros de estar aquí. Pero para nosotros es vital estar aquí, recibiendo la palabra. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Esta palabra juzgar en el griego es diferenciar. Amén. Diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. En cambio, el espiritual discierne, diferencia todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Más nosotros. ¿Qué dice? Tenemos la mente de Cristo. Hay que activarla. Y hay que pensar como Él piensa. Pero solo hay una manera de operar en la mente de Cristo y es a través del Espíritu. Porque si se hace la carne, se te va a hacer difícil. ¿Sabe por qué a la gente se le hace difícil portarse bien? Porque está en la carne. Porque alimentamos más la carne que el Espíritu. Sí, amén. Y ya volví a tropezar de nuevo con la misma piedra y ya volví a equivocarme otra vez con lo mismo, porque no he fortalecido mi espíritu. Solo estoy fortaleciendo mi carne. Amén. 3.1. Vamos terminando. De manera que yo, hermanos, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Fíjense cuando estaba lo del COVID, hermano, y tenía que sanitizar a la gente, y luego de repente una hermanita nos prestó un aparato para checar la temperatura. Un hermano dijo: a mí no me van a poner ese aparato en la frente. ¿Cómo ves? Y hazle como quieras. ¿Qué estaba demostrando? Que era un carnal. Porque ya me van a matar las neuronas. Digo, yo le dije: si ya las traía muertas, no nos eche la culpa después de los desempeños en los que andaba. Pero ahí mostramos la carnalidad. Amén. Y tenemos que ser espirituales. Ahora, habla como a niños. Los niños hacen berrinches, ¿no? Sí. Y patalean. Y se revuelcan. Y se privan. ¿Sí o no? ¿No ha visto niños que se privan? Sí. Un día
un vecino tenía una hija que siempre se privaba cuando hacía ruido. Y se le ocurrió pedirle consejo a mi mamá. Ay, Abelardo se ríe. Entonces le dice, oiga vecina, fíjese que mi hija se priva. Me dice, mamá, mire lo que va a hacer. Cuando se prive, la va a meter de cabeza en el carro. Hasta que reaccione, luego la va a volver a sacar, la va a volver a meter 3 veces. Jamás lo volvió a hacer. Jamás se volvió a privar. Pero regularmente los niños no lo vaya a hacer. Eso es algo extremo, ¿verdad? Los padres de antes tenían métodos muy extremos de corrección. Ahora los tiempos han cambiado, entonces no lo haga, por favor. Si no, luego me van a echar la culpa a mí. Es que el pastor dijo y se me pasó la mano, ¿verdad? Y ya, después va a venir la fiscalía a buscarme a mí. Entonces no lo haga, por favor. Entonces, pero los niños hacen berrinche. Y uno como cristiano ya no tiene que hacer berrinche. Pocos sabemos. Porque dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. En Cristo. Amén. Y a un niño se le tiene que llevar de un lugar a otro. A un niño le tiene que estar diciendo, báñate, 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 báñate. Hasta que dices, mejor yo te voy a bañar, ahora ven para acá. Ven a comer. A lo mejor en eso no hay tanta insistencia, en eso sí viene. Pero tocante a otras cosas sí tiene que estar. Haz la tarea, ¿y hiciste la tarea? Tiene que estar insistiendo. Entonces nosotros ya tenemos que alcanzar una madurez en que ya no se nos esté teniendo que decir las mismas cosas. O sea, por ejemplo, hermanos, no nos dejemos de congregar. Eso ya no lo deberíamos de decir. ¿Pero por qué lo decimos? Porque todavía hay gente que necesita escucharlo. 2, os di a beber leche. No viendo. Porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque hay una inmadurez. A un bebé no se le va a dar un pescado. Lo matamos. 3, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales. Andad como hombres. O sea, el apóstol está diciendo, ustedes se comportan como niños. A veces nos dicen, ¿cuántos años dices que tienes? 4. Porque dice el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y otro, soy de Apolos. no sois carnales. Sí. Y otra vez sale el yo. Amén. Y hay que matar a yo. Ahora ya no vivo yo. Más Cristo vive. Yo quiero esto, Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? Yo quiero hacer esto, Señor, yo quiero emprender esto, pero ¿cuál es tu voluntad? Amén. Póngase de pie, ya se acabó el tiempo. Y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias en esta noche por esta palabra que has traído, esta reflexión.